Bien, en esta cápsula vamos a distinguir dos conceptos claves dentro de los fundamentos matemáticos de la estadística aplicada. Uno es la función de densidad de probabilidad, PDF, el otro es la función de densidad acumulada, o CDF. ¿Ok? Entonces, la función de densidad de probabilidad, o PDF, en este caso en el gráfico ejemplificada por una variable continua, es la función de valores que puede obtener una determinada variable aleatoria y la probabilidad asociada a cada uno de esos valores. Para cada variable aleatoria hay un set de posibles valores, cada uno de esos valores tiene una probabilidad de ser observado y lo que dibuja esta función, está ejemplificada en esta curva, es la función de densidad de probabilidad. ¿Qué probabilidad tiene cada uno de esos valores de ser observado? Un concepto distinto es la función de distribución acumulada o la función de densidad acumulada. Para cualquier variable aleatoria x, la probabilidad de que esa variable aleatoria tome un valor menor o igual a x se denota f mayúscula de x, que es nuestra función de distribución acumulada. Es decir, nuestra función de distribución acumulada es la probabilidad, computa la probabilidad de observar un valor menor o igual a un determinado valor x. En discrepancia con esto, la función de densidad o la función de distribución, la PDF, la función de densidad de probabilidad, ¿okay? Lo que computa es la probabilidad de que x tome un valor determinado o valores dentro de un rango determinado de valores. ¿Okay? A y B en el ejemplo anterior. La función de distribución acumulada es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor menor o igual a un x definido. ¿Okay? Entonces, para el caso de una variable discreta, f de x, o la función de distribución acumulada, va a ser básicamente la suma ponderada de valores menores a x, ¿okay? Y su determinada probabilidad asociada. Entonces, la probabilidad de observar un valor x menor o igual a x minúsculo. Para una variable aleatoria continua, es la integral entre menos infinito y el valor x que define la función de distribución acumulada. Es la integral de nuestra función de densidad entre los valores menos infinito y x. Cada vez que yo digo función de densidad, me refiero a la PDF, a la función de densidad de probabilidad. Cada vez que yo digo f mayúscula o la acumulada de una variable aleatoria, me refiero a la función de distribución acumulada. O sea, típicamente uno habla de la función de densidad o habla de la función acumulada. Ok, vamos a decir que nuestra función de densidad, es decir, nuestra PDF, ¿okay? Se puede derivar a partir de la derivada de nuestra función de distribución acumulada con respecto a un determinado valor x. ¿Okay? O sea, nosotros podemos recuperar el valor de nuestra función de densidad en x a partir de derivar la función de distribución acumulada para un determinado valor x. O sea, cuando computamos probabilidades para variables aleatorias continuas, siempre va a ser más fácil trabajar con funciones de distribución acumulada. Esto porque con con variables aleatorias continuas, la probabilidad de observar un valor determinado es por definición cero. Tenemos que trabajar con probabilidades que están asociadas a un conjunto de valores, a un rango de valores. ¿Okay? Y computar esos rangos de valores es más fácil poder trabajar con funciones de distribución acumulada. Por ejemplo, si queremos computar cuál es la probabilidad de observar un x que está entre el rango A, B, una manera de computarlo es primero computar la acumulada de B y luego restarle la acumulada de A. La diferencia entre esas dos acumuladas nos da la probabilidad de obtener un valor x entre A y B. Lo mismo para computar probabilidades asociadas con valores mayores a un determinado valor x. En ese caso, simplemente lo que uno hace es computar el inverso. 1 menos la función de distribución acumulada en x.
Hay que notar que nuestra función de distribución acumulada satisface las siguientes propiedades. Primero, toda función de distribución acumulada está entre 0 y 1. Si es que un valor determinado x es mayor a un valor determinado y, entonces la función de distribución acumulada de x siempre va a ser mayor que la función de distribución acumulada de y. 3. La función de distribución acumulada de más infinito en cualquier función siempre va a ser igual a 1, y la función de distribución acumulada de menos infinito siempre va a ser igual a 0. O sea, no hay densidad debajo de menos infinito, y toda la densidad de la función siempre va a estar debajo de más infinito. Estos gráficos que ustedes ven acá nos permiten establecer la relación de manera más clara, visual, entre la función de distribución acumulada y la función de distribución de probabilidad. ¿Sí? La PDF y la CDF. Entonces, en los gráficos de arriba, siempre tenemos la PDF, la función de densidad, o la función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria, que computa para cada posible valor de x cuál es la probabilidad asociada a ser observado. ¿Okay? Eso es lo que hace esta función de distribución de probabilidad. ¿Okay? Y lo que hace la función de distribución acumulada, la CDF, ¿okay? Es computar para cada valor posible de nuestra variable aleatoria cuál es la probabilidad de observar un valor menor o igual a x. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, volviendo al gráfico de arriba, que es nuestra PDF, ¿okay? Si nosotros queremos observar cuál es el valor o cuál es la probabilidad asociada a observar valores menores o iguales a x, es decir, toda esta área en azul de nuestra función de densidad de probabilidad, ¿okay? Eso puede ser computado a partir de una función de distribución acumulada, que lo que hace es asociar para cada valor de x cuál es la probabilidad de observar valores menores o iguales a ese valor x. Eso es lo que nos dibuja esta función, que tiene una forma de S, ¿ah? Donde sus derivadas son bajas en los valores iniciales de x y son bajas en los valores finales de x, pero esa derivada aumenta en los valores del medio de la distribución. Es decir, si observamos nosotros nuestra función de distribución de probabilidad de x, las áreas asociadas, o la altura asociada a valores que están concentrados en el centro de la distribución, tienden a tener mayor probabilidad de ser observadas. Son mayores alturas, ¿cierto? Y eso explica por qué la pendiente de esta CDF es mayor conforme los valores se encuentran en el centro de la distribución. ¿Okay? Eso explica la forma S de nuestra curva de distribución acumulada. ¿Okay? Ahora, hagamos un ejercicio práctico. Por ejemplo, queremos calcular cuál es la probabilidad de observar valores mayores a x, o sea, esta área azul que hay acá. ¿Okay? Bueno, esa área azul está asociada a 1 menos, ¿no?, la probabilidad de observar valores que están menores a x, ¿okay?, que es por definición lo que computa nuestra función de distribución acumulada que ustedes ven en este gráfico. Entonces, para calcular el valor que tendría esa área, ¿okay?, esa área en color azul, lo único que uno tendría que hacer es ir y restar 1 menos la probabilidad asociada a nuestro valor x. ¿Okay? Es decir, toda esta altura que ustedes ven acá en nuestra función de distribución acumulada. Esa es la probabilidad de que x tenga un valor mayor a x, que es el inverso de nuestra función de distribución acumulada. Ahora, si ustedes quieren calcular, por ejemplo, aquí en el caso 3, el área que hay entre dos valores, es decir, la densidad de probabilidad entre los valores x1 y x2, bueno, eso es equivalente a la diferencia en la función de distribución acumulada de x2 y la función de distribución acumulada de x1. Ahí hay un typo, que se dice ser un x1, no un x2. ¿Okay? Básicamente, lo que hacemos es primero calcular cuál es la función de distribución acumulada en x2, es decir, f mayúscula de x2, y restarle la función de distribución acumulada de x1.
Es decir, agarramos la altura de x2 y le restamos la altura de f de x1. Y toda esa área que queda entre medio es equivalente, esa probabilidad, ¿cierto? Es equivalente al área entre x1 y x2 de nuestra función de distribución de probabilidad, nuestra PDF.